Hola a todos, mi nombre es Jorge Luis Osorio García y hoy, mientras me tomo mi cafecito, quiero hablarles sobre una historia que parece sacada de la ciencia ficción, pero por el contrario ocurrió y son hechos verídicamente reales. Primero que todo, quiero empezar dándole un pequeño contexto sobre esta historia. Esta historia empieza con un hombre llamado Gregory Rosas que intentó en principio crear un país en medio del mar, un país autónomo, fuera del control de Italia. Esta idea empezó en 1968, donde Gregory, que era un ingeniero, construyó una plataforma en aguas internacionales lejos de la jurisdicción italiana, es decir, lejos del mar territorial que le pertenece a Italia. Consecuente a esto, él intentó crear una nación independiente en esta plataforma. Él le puso una bandera, le creó un idioma, una constitución y hasta buscó que otros países lo reconocieran. Es decir, que la idea de él era muy simple y fuerte. Él quería pues un lugar autónomo, libre de leyes estatales, donde pues pudiera tenerse sus propias reglas. Lo interesante para nosotros o para mí como abogado y el análisis que se le debe que hacer a esta historia es que ella nos ayuda a comprender un poco el contexto del derecho internacional, cómo se lleva, cómo se estipula, cómo está creado y también cómo se ratifica, porque la ratificación es muy importante y ya vamos a ver el por qué. Dentro de este análisis nos vamos a hacer 3 preguntas y las vamos a responder jurídicamente y consecuente a la historia. Para respondernos la primera pregunta, la cual es la siguiente: ¿cuáles son los pasos para celebrar un tratado internacional? ¿Podría la isla de las Rosas cumplirlo? ¿Sí o no? Como primera etapa vamos a tener la negociación. Aquí es donde los países se ponen de acuerdo, principalmente negocian sobre tratados, importación, exportación, pero son diferentes los motivos que pueden derivar de un tratado y de unas negociaciones entre estados o mucho más estados. Sí, y pues deberíamos, y pues para respondernos la pregunta de si podría la isla de las Rosas hacer esto, en la película notamos que Gregory sí manda cartas, pero estas cartas son ignoradas y nunca tuvo respuesta sobre estas cartas. ¿Por qué? Porque simple y llanamente esta plataforma no era reconocido como un estado. Y en la película podemos notar cuando él habla con la abogada y la abogada le dice: no, eso no es un país, no es un estado libre, sino es simple y llanamente una discoteca, un lugar donde es para pasar el rato y ya. Como segunda etapa, pues vamos a tener la adopción del texto. Y esto es cuando las partes llegan a un acuerdo y redactan y adoptan el texto del tratado, definiendo la obligación y las cláusulas y los objetivos. Es decir, ya el contexto, ya todo lo formal. Pero en realidad, en la isla de las Rosas podemos notar que Gregory creó su propia constitución, su propia bandera. Pero todo esto pues fue simbólico. Y pues, hey, ¿quién le da autoridad a él para que esto fuera reconocido? Pues nadie. Simplemente esto no tenía un efecto legal. Simplemente era simple palabras y llanas por ellos. Y al no tener un reconocimiento, pues otros países, ¿cómo lo van a reconocer? Obvio no lo van a reconocer. Y la tercera etapa es la autenticación del texto. Y pues
Esto es ya posterior a estos pasos, y si no se han podido hacer los demás pasos, pues no se van a poder hacer el resto. Sin embargo, en mi explicación, pues como tercera etapa tenemos la autenticación del texto. Esto es cuando pues los estados revisan y autentican oficialmente el texto, formalmente confirma y nota diplomática, es decir, ya cuando pasan a firmarse, a estipuladamente de acuerdo, o sea, ya todo lo que tiene que ver con la formalización de este acuerdo o este tratado. Pero referente a lo de la isla, pues no tenían una contraparte estatal, es decir, todo lo que ellos hicieron fue bilateral, es decir, unilateral, es decir, solo él, hubo intención de él, de parte de él, de Gregorio y no de otros estados. Es decir, no es bilateral, sino unilateral. Entonces, todo lo que se tuvo a él, pues, todo esto que pretendía él, no hubo quien ratificara esto, porque pues simplemente no lo veían como si fuera legal. Y la quinta etapa, pues, la cuarta etapa de la firma del tratado, y ya es pues ya que estipule la firma el presidente, o si no pues sus representantes, etc. La quinta etapa es la ratificación, y la ratificación se hace después de la firma, y el tratado debe ser aprobado internamente. Por ejemplo, en Colombia tenemos el Congreso de la República. En la Isla de la Rosa no había un congreso, no había quien la autorizara, simplemente ellos habían hecho como una estructura estatal, designada, dice en la película, se mira como designada tal persona, ministra del Interior, ministro del Exterior, tú vas a hacer de economía, tú vas a hacer esto de lo otro, pero no había un protocolo, no había algo que finalmente ratificara que esto era así y que esto eran los representantes. Ahora pues llanamente pues no se va a dar esa firma, no se va a dar esa ratificación, y todos estos puntos en la película no se tuvieron en cuenta. La sexta etapa es la entrada en vigor, y el tratado pues es allí donde empieza a tener efectos, y cuando se cumplen ciertas condiciones como la ratificación, pues se pone en práctica lo que está en el tratado. Pero en la película vemos que no pasó nada de esto, y que en la isla esto pues ni siquiera se firmó algo serio, ni siquiera se estipuló algo. Ahora, como séptima etapa, pues tenemos el registro y publicación. ¿Y esto ante quién se hace? Los registros y las publicaciones es ante la ONU o en otro registro para darle validez y transparencia, pero principalmente es bajo la ONU. Esto tampoco pudo pasar con la isla porque nunca hubo un tratado legítimo, nunca hubo respuesta, nunca, pues sí vimos una intención de la ONU, pero en presionar fue a Italia, pero no en darle no ratificando pues a la Isla de las Rosas como un estado, sino poniendo más bien una queja o un llamado de atención a Italia. Entonces, en conclusión a la primera pregunta, ¿puede la Isla de las Rosas celebrar un contrato cumpliendo estos pasos? Como lo he dicho anterior, no, y como lo he venido diciendo en el video, no por falta de ganas, sino porque no tenían la personalidad jurídica internacional necesaria. Y pues demostrado, Gregory Rosa actúa como un jefe de Estado, pero pues no lo era. Por eso cualquier intento de tratado es sino simbólico y sin actos legales que pues puedan autorizar el actuar de ese jefe de Estado, y así pues imponer esas decisiones como jefe de Estado. Ahora bien, para respondernos la segunda pregunta, hay que ir directamente a ella desglosándola. Y es la siguiente: si Italia firmara un contrato con la Isla de las Rosas, este tratado sería nulo, tendría validez
¿Qué sería este tratado? Pues esta pregunta es muy interesante porque pues nos da a pensar en un escenario hipotético, nos lleva más allá a un análisis y pues lo cierto es que, como ya antes he dicho, para que un tratado sea válido, las partes deben tener capacidad jurídica internacional, es decir, deben ser reconocidas por la comunidad internacional. Aquí es donde surge el problema, y es que la isla no es un estado reconocido, simplemente pues es tenido en cuenta como una plataforma, o así lo hace ver la película, o así lo vemos nosotros, ya desde el contexto jurídico o desde el análisis como estudiante de derecho que le hacemos. Y es que aunque Gregorio y su equipo hicieron una constitución, hicieron declaraciones, declararon su independencia, ellos no cumplían, lo cierto es que ellos no cumplían con esos requisitos legales, los cuales es que no tenían una soberanía real, no tenían un territorio real. Y esto ya lo expliqué, y es que no tenían un territorio sino una plataforma. Y todo el mundo pues notaba eso. En la película se notaba que pues era algo más allá de lo absurdo. Y es por eso que si Italia hubiera firmado con ellos ese tratado, sería nulo desde el principio. ¿Por qué? Porque es que tampoco cumplía con otra condición, y es que la población debe que ser estable. Y como vimos en la película, en ningún momento esa población fue estable. Eso es artificial, fue creado, y esa población que llegó ahí fue introducida por barcos, fue gente que nació de otro lado y que simplemente se pidió la nacionalidad, como lo vimos en la película. Pero no es que haya una población estable ahí, y tampoco es un gobierno reconocido ante los demás estados efectivos, y al no tener estas condiciones pues nunca va a ser reconocido. Y como ya lo he dicho anteriormente, si Italia hubiera firmado este tratado, pues sería nulo. Para respondernos la siguiente pregunta planteada, la cual es: si Italia firmaría un contrato con la Isla de las Rosas, ¿ese tratado sería nulo? ¿Sería válido? ¿O qué sería simplemente ese tratado? Pues esta pregunta es muy interesante, ¿sí? Porque nos pone a pensar en un escenario hipotético que simplemente pues no pasó, pero sirve para entender el derecho. Y pues en respuesta a esto es que para que un tratado sea válido, las partes deben tener capacidad jurídica internacional, como ya antes lo había dicho, en principio. Es decir, ser reconocidos por una comunidad internacional. Aquí está el problema. ¿La Isla de las Rosas es un estado reconocido? Pues no. Y aunque Gregorio y su equipo hicieron una constitución, declararon independencia, hicieron actos protocolarios, ellos no cumplían con los requisitos o esos criterios legales que pide la comunidad internacional para pues reconocer a estos estados, ¿cierto? Primero que todo, empecemos pues describiendo cuáles son estas condiciones para reconocerlo. Pues primero, pues no tenían territorio soberano real, es decir, no tenían algo establecido en el mundo actual se dijera, bueno, es un territorio ahí y le pertenece a tal. No, ellos apenas crearon una plataforma en la cual pues pudieran vivir. Ni siquiera era grande, ni siquiera era... Gracias a ustedes por escucharme mientras me tomo mi cafecito. Espero que esta explicación les haya ayudado a entender mejor cómo funciona el derecho internacional y el papel del reconocimiento de los estados. Nos vemos en una próxima. Muchísimas gracias.